día de hoy agradeciéndole a Dios por un nuevo día que nos ha dado de vida y que dentro del mismo pues nos permite estar acá. Así rápidamente vamos a compartir lo que es su cronograma de actividades del primer bloque, ¿ya? El programa tiene 5 bloques. Dentro de los 5 bloques, lógicamente, se va a aceptar lo que es, por ejemplo, las actividades evaluativas que se van a estar dando dentro del mismo. Entonces, en primera instancia, suplícote a Junior, apagues tu micrófono. Lectura de contenidos del primer bloque que va a ser del 1 al 31 de julio. La actividad que realizaron, resumen de 100 palabras que ya fue calificada. Van a realizar una infografía para la fecha 27 de julio que tiene una ponderación de 6 puntos. Luego, en su programa aparece lo que es investigación extensión. Dentro de lo que es su investigación tienen una ponderación de 20 puntos. Pero como tenemos 5 bloques de trabajo, lógicamente los 20 puntos van a estar divididos en 4 puntos cada bloque y eso significaría 4 por 5, 20 puntos. Luego la extensión también es de 10 puntos, son 5 bloques. Cada actividad que usted realice van a ser de 2 puntos. Y lógicamente su evaluación la vamos a realizar igual como llevaron el curso de vacaciones. Como allí eran 5 semanas, ¿verdad? Aquí contamos con 5 bloques. Vamos a trabajar en base a los bloques, no a las semanas, sino a los bloques. Un bloque nos puede llevar 6 semanas, nos puede llevar un mes, indistintamente. ¿Estamos? No precisamente un mes cada bloque, es dependiendo del contenido y de la extensión del contenido. Entonces, en la evaluación vamos a realizar una cada finalizar bloque. La de usted la tiene el 25 de julio, que es la última semana de julio, y que ahí pues yo considero que vamos a terminar el primer bloque. Total, 20 puntos del primer bloque. Si estamos hablando de 5 bloques, entonces estamos hablando de 20 cada bloque, total hacen 100 puntos. A eso se refieren sus actividades dentro de lo que es el primer bloque. Después, cuando ya trabajemos el segundo bloque, van a estar en el segundo botón, lógicamente, y ahí también ya se va a indicar de qué forma y de qué manera vamos a trabajar. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, pregunten en este momento, si no, de repente al final nos da tiempo poder resolver algunas dudas. Si no, vamos a ver cómo podemos realizar. La acción dentro de lo que es la investigación, por favor, yo estoy aceptando que realicen grupos de 5. 5 integrantes cada grupo. El tema a investigar va a ser una investigación documental, y que dentro de la cual esta investigación documental se va a realizar, pues yo lo voy a realizar en grupos de 5. Usted tiene que hacer una investigación por cada curso que usted lleve. También una extensión, va a tener que realizar una extensión por cada curso. Entonces, dentro de la investigación, tiene que ser relacionado dentro de lo que es el tema. O sea, el curso es administración educativa, entonces, por lo tanto, su investigación va a ir relacionada a investigación a administración educativa. Pero también puede tomársele, por ejemplo, con el actual que se está viviendo actualmente, por ejemplo, algo sobre el COVID-19, por ejemplo, la importancia del uso de mascarilla o de las medidas preventivas para evitar el contagio o otros temas, o ese tema es uno, o temas administrativos, por favor. Entonces, eso es. Ahora en la extensión, lógicamente, usted puede tener 3 aspectos importantes dentro de la extensión. Puede ser la elaboración de
de mascarillas nuevamente, o la donación de productos como para evitar el COVID-19, como mascarillas, como alcohol, como gel, como, ¿qué le digo yo? Otros aspectos importantes para evitar esta situación. A la institución que yo siento que se le puede brindar esto es al Hospital Nacional, ¿ya? Porque ellos están careciendo, informaron que carecían de esto, pero es situación de cada grupo. También puede ser la donación de víveres a personas de escasos recursos en su comunidad, ¿ya? Entonces, esos son los tres aspectos puntuales importantes de la extensión. Les dejo para que piensen y analicen, por favor, cuál de todas ustedes, pues, de una u otra manera va a poder realizar. Entonces, es importante que, ¿cómo se llama? Usted, pues, verifique con quiénes va a trabajar o si lo va a hacer de forma individual, no hay ningún problema también. ¿Estamos? Entonces, esa es la situación. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla inmediatamente porque al final no voy a tener mayor tiempo para poder platicar con ustedes por el tiempo en que estamos, ¿verdad? Licenciada, una preguntita. Dígame. En cuestión a la investigación, ¿uno lo puede hacer solito o tiene que ser con integrantes de No, lo puede hacer de forma individual, no hay ningún problema. Ah, bueno. Licenciada, Bueno, buenas licenciada. tardes. Buenas tardes. Bueno, solo con una duda, pues, en respecto a lo que es la investigación que se va a realizar, pues yo tengo lo que nosotros hicimos del semestre anterior, el primer semestre del año, se mandó un formato, cómo se iba a trabajar la investigación, no sé si habrá algún formato en este caso. ¿Con quién trabajaron en la investigación el ciclo de ustedes? No, lo que pasa es que como yo anteriormente estaba en la sede del 89 de la democracia, entonces me trasladé aquí para Huehue, Ah, perdón. Sí, ¿quién le dio el formato allá? del coordinador de la sede. ¿Él le dio clases o la licenciada, el licenciado Mario o la licenciada, ¿quién otra trabaja allá? Marisol, Leonel. Lionel. Ah, bueno. eh, Solo si usted me lo envía por WhatsApp y yo verificaré si es el mismo que yo trabajo. Entonces, ¿Ya? como nosotros manejamos de esa manera, pues yo le preguntaba, no sé si. Por eso, si usted me lo Ah, envía, con mucho gusto yo le diré, ese es el mismo que yo utilizo. ¿Estamos? está bien. Vaya. No. Ujú. Bueno, no hay más. Necesito que por favor se recuerden las normas de cortesía. Al principio todos tienen que abrir su cámara. Al inicio de clases todos tienen que abrir su cámara. Entonces, por favor, necesito que abran su cámara todos los que los tengo acá. Astrid, Jessica, Noelia, Candelaria, Nurma, Maritza, el teléfono de Brian, Giovanni, Vilma, Junior, Sharon, Yesenia, Ingrid. ¿Ok? Necesito que abran todos sus cámaras. Nurban, por favor. Giovanni, Maritza, Junior, Sharon, Yesenia, Ingrid. Por favor, necesito que abran su cámara. ¿Estamos? Ok. Solo un momento, por favor, dentro del mismo. Recuérdese que nuestras acciones y todo tiene que quedar evidenciado y una forma de evidenciar su asistencia es a través de mis fotos. Entonces yo voy a tomar fotos y quien no esté con su cámara activada, pues lógicamente no va a tener su asistencia. Por ejemplo, Andrea, Johnny y el número que aparece aquí no van a tener su asistencia que no está activado. Bueno, dentro del mismo, ok, no hay ninguna otra pregunta. Vamos a empezar con nuestro contenido. Voy a tratar de estar aquí hasta las 2 de la tarde, 2 y 5, para que así ustedes puedan ingresar inmediatamente a su otra clase. Vamos a hablar algo con respecto a lo que es la
administración, no me aparece, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Ahí estamos. La administración en el mundo antiguo y la Edad Media. Con respecto a esto, pues lógicamente ya habíamos hablado dentro de lo que significa la palabra administración. Entonces, acá les compartí un concepto directo que indica autoridad, indica orden, indica control, indica precisamente pues realizar una función bajo el mando de otra persona. Eso es lo que significa la palabra administración. Lógicamente sabemos que el ser humano por naturaleza es social, o sea que nos implica que vamos a vivir en una forma organizada y que dentro del mismo, pues estas funciones se pueden dividir en sociales en forma ordenada y de que modo que algunos miembros produzcan alimentos, otros vestidos, otros den servicios, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es la administración, de acuerdo a las necesidades de cada ser humano y a la administración de cada una de las actividades y los trabajos más antiguos e interesantes. La administración sigue un propósito. Una condición de la administración es un objetivo, que sea este implícito o enunciado específicamente. Es decir, la administración influye en su medio ambiente. La administración está asociada generalmente con los esfuerzos de un grupo. Se logra por y con y mediante los esfuerzos de un grupo organizado. Todo organismo acciona para alcanzar objetivos determinados para que se puedan lograr fácilmente por medio de un grupo y no por una sola persona. Cuando usted trabaja en una organización, en un grupo en conjunto, pues las cosas son un poquito más fáciles y sencillas. Entonces, esto es muy importante. Dice que para participar en la administración se requiere dejar de tendencia a ejecutar todo por uno mismo. O sea, cuando vamos a hacer administración, lógicamente debemos de aceptar la ayuda de otras personas. La administración es una actividad, no una persona o un grupo de ellas, sino que la administración, dice, no es gente, es una actividad. Las personas que administran pueden ser designadas como directores, gerentes, administradores, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo administrador, todo director debe de tener un conocimiento, debe de tener actitudes y práctica. Y ante todo, el poder designar y el poder dirigir una empresa para poder administrarla correctamente. ¿Cuál es la importancia de la administración? La importancia de la administración es, por ejemplo, si vamos a empezar con nuestro hogar. En nuestro hogar lo administramos. Ya sabemos que es una forma muy compleja y difícil que a veces no se puede pues administrar por diferentes factores, pero lógicamente déjeme decirle que en la administración del hogar es, ya le dije que es una de las acciones más complejas, pero allí fue donde nació directamente lo que es la administración. ¿Por qué? Porque dentro del mismo, póngale, se necesitaba de una organización, se necesitaba de organizar correctamente cada una de las necesidades que tenía el ser humano. Algunos antecedentes históricos de la administración. Desde tiempos atrás, pues el hombre ha trabajado para subsistir, tratando de que todas sus actividades sean efectivas, tratando de que todo lo que utilice sea en cierto grado o sea, pueda administrarse correctamente para que en su hogar y en su alrededor todo sea efectivo. Para que podamos comprender, podemos dar un vistazo hacia atrás dentro de lo que es la administración. Dice que en la época primitiva, es una época en donde los miembros de la tribu trabajaban en actividades como en la casa, o sea, cazar,
en el tiempo arcaico, pues lógicamente ellos cazaban conjuntamente todos con sus lanzas, ellos se unían para poder cazar y poder tener alimento, para poder tener pesca y lógicamente pues ellos se distribuían. Recuérdese que los jefes de familia ejercían autoridad, tomaban decisiones importantes en su existencia, asignaban diferentes trabajos de capacidad según el sexo, o sea, si eran mujeres o si eran hombres dentro de lo que era una sociedad. Ahora, cuando estamos hablando dentro de lo que es el periodo agrícola, este se caracterizó por la aparición de la agricultura y de la vida sedentaria. Aquí prevaleció la división del trabajo por edad y por sexo. Ya las personas grandes ya no las ponían a trabajar. Se efectuó una organización social de tipo patriarcal, significa de los hombres, en donde se refería a la caza, a la pesca y a la recolección. Pasaron a tomar un lugar importante de importancia secundaria en la economía agrícola de subsistencia. ¿Por qué? Porque su forma de vivir ahora era la agrícola, no era tanto la pesca, no era tanto la caza, sino que era simple y sencillamente la forma agrícola. El crecimiento demográfico obligó a hombres a coordinar mejor sus esfuerzos en un grupo social y en consecuencia a mejorar la aplicación de la administración. Con esto, lógicamente, sabemos que el hombre ha venido mejorando su administración en el momento en que se organiza en grupos, ¿ya? Bueno, dentro de esto, sabemos que en la antigüedad grecolatina, en esta época apareció el esclavismo, según la historia, pero la administración se caracterizó por su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y del castigo corporal como forma disciplinaria. Por ejemplo, si realizaban bien su trabajo, no había castigo. Si no lo realizaban, pues tenía un castigo, o sea, una forma disciplinaria de poderlo realizar. Sabíamos que en esa época, pues habían esclavos que en la cual ellos carecían de derechos y que dentro del mismo ellos realizaban cualquier actividad de trabajo o de labor productiva. Entonces, dentro del mismo, póngale todas estas acciones, vinieron a contraer en sí que los esclavos sufrieron mucho debido a todas estas medidas administrativas. Por lo tanto, esta forma de organización fue una gran parte de la causa de la caída del Imperio Romano. Si se recuerdan las películas que han visto, de qué forma y de qué manera declinó el Imperio Romano con respecto a lo que era el esclavismo, con respecto a lo que era el trabajo, los hacían trabajar desde que amanecía el sol hasta que oscurecía, no les daban a veces instrumentos para poder trabajar, entonces eso hizo que ellos se organizaran y que lógicamente pues viniera el decremento de este imperio. Luego apareció lo que es la época feudal. Durante el feudalismo las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre. Significa que su administración, por ejemplo, estaba sujeto al criterio del señor feudal. Era la persona que ejercía control sobre la producción del siervo. O sea, era una persona que estaba arriba y que tenía mando sobre los demás que cultivaban todas las tierras y que ahí pues él administraba a cada una de ellas. Al final de esta gran época, que era época feudal, que dejó muchas inconformidades, un gran número de siervas se convirtieron en trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque lograron desligarse de los yugos o de las personas que los administraban y que lograron organizarse así en talleres artesanales, en sistemas de oficio, con nuevas autoridades de la administración. Su autoridad correspondía a otra persona, pero sin tanto yugo, sin tanta disciplina y sin tanto castigo. Entonces, dentro del mismo dice que los artesanos y patrones, pues lógicamente trabajaban al lado de los oficiales y aprendices,
todos coordinaban correctamente, todos tenían una comunicación, una administración de autoridad, dijeras, delegaban todas las autoridades para otras personas, pero su administración era efectiva porque se dieron cuenta que el producto que generaban era mucho mejor, o sea, el desarrollo del comercio era una gran escala que dentro del mismo no solo vino a mejorar una economía familiar, sino que vino a mejorar una economía de comunidad, ¿verdad? Y entonces dentro del mismo, esto vino a beneficiar a una ciudad. Aparecieron las corporaciones, los gremios, aparecieron los horarios. Recuérdese que antiguamente, si estamos hablando de educación, estamos hablando que se trabajaban 2 jornadas. Estas 2 jornadas, una era de 8 a 12 y la otra era de 2 a 4 de la tarde, si estamos hablando del Ministerio de Educación. Los días sábados se trabajaban lo que eran los ejercicios o la práctica de los estudiantes. Los salarios pues eran ya un poco mejor, ya el docente ya, ganaba, por ejemplo, le estoy hablando en 1965, 66, ya ganaba 180 quetzales. Ya, y así sucesivamente, pues su salario no era tan grande como ahora que ganan 7 u 8 mil, ¿verdad? Las condiciones de trabajo eran mejor, su organización, pues ya tuvieron mejores organizaciones hasta actualmente, en donde se forman lo que son los sindicatos, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, se dieron muchos todos y estos aspectos dentro de lo que era la administración. Vino lo que es la revolución industrial. En esta época, pues aparecieron bastantes inventos y descubrimientos, como por ejemplo, la máquina de vapor. Todo esto propició un desarrollo industrial. Lógicamente vino a crear un cambio de organización social. Acá desaparecieron los talleres artesanales y se centralizaron en la producción. Aquí dio origen a las fábricas, ¿ya? En donde los empresarios eran dueños de medios de producción y el trabajador vendía su esfuerzo de trabajo. Por ejemplo, estamos hablando actualmente de las maquilas. Las maquilas, lógicamente hay un administrador, pero las personas hacen un esfuerzo de trabajo porque los ponen a trabajar casi 12, 14 horas y su salario no es tan bien. Pero hay una organización de una empresa, ¿ya? Entonces, dentro del mismo, póngale, la administración dice que seguía careciendo de base científica, se daba simple, sencillamente se caracterizaba por explotar a los seres humanos, tanto en su trabajo, en sus horarios excesivos, el ambiente de trabajo no era correcto, era insalubre, a veces los ponían a hacer trabajos muy peligrosos, etcétera, ¿verdad? Entonces la administración a veces era coercitiva, pues no había un espíritu liberal en esa época que otorgaba al empresario una gran libertad, al empresario le otorgaban una gran libertad de acción. En el siglo XX, la administración se caracterizó por un gran desarrollo tecnológico e industrial y consecuente por la consolidación de la administración. A principios de este siglo surge la administración científica, siendo Frederick Taylor su iniciador. De ahí en adelante, pues algunos autores se dedican al estudio de esta disciplina, que es la administración. Pues la administración se toma como el coordinar, el dirigir, el guiar una empresa, pues lógicamente a eso se refiere en el siglo XX. Luego, la administración en las antiguas civilizaciones. Entonces, dentro de esto es muy importante que platiquemos algunos minutitos que me quedan con respecto a China. China, el gran filósofo Confucio, sentó las primeras bases de un buen gobierno en China. Dentro de esto, pues dice que a pesar de que nunca estuvo satisfecho de lo que habían aportado con tal fin en los diferentes cargos que él desempeñó, fue el primer ministro. Y que dentro del mismo, pues él escribió sobre, al retirarse de su vida pública, él escribió
aspectos políticos y de gobierno, incluyendo su criterio sobre varias situaciones que se podía estar viviendo. Entonces, Confucio se interesaron también en los asuntos administrativos, se interesó y fundó 500 años, o sea, se fundó el Mot-Ti, antes de Jesucristo, una rama de la misma escuela que diferenciaba directamente a una difería fundamentalmente en aspectos filosóficos, o sea, tenía aspectos filosóficos más que principios. A través de siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden, de servicio, de desarrollo y de satisfacción y moderno. Inclusive hasta la fecha todavía siguen manejando un orden, una disciplina en su administración, no solo en empresas, sino que en lo social. Si vamos a hablar de China, vamos a hablar de Japón también. Entonces ellos son un ente ordenados, disciplinados, y que dentro de la cual en este siglo XXI todo lo rigen a través de la tecnología, ¿ya? Entonces China es una de las naciones, junto con Japón, muy avanzadas. Algunas reglas que Confucio puso es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución. Cuando ellos presentaban un problema administrativo, dice que había que darle solución a cada una de ellas. La solución a un problema deberá ser viéndolo desde una manera objetiva y sin rebasar las reglas de ética profesional. Lógicamente, algunos administradores no se fijan en lo humano, en la ética, sino que con tal de lograr los objetivos pasa sobre encima de cualquiera que se pudiera ser, aún fuese trabajador o empresario, o otro empresario, valga la redundancia, otra empresa. Se trabaja hacia un pueblo por el cual el gobernante debe de tener un amplio criterio de resolución de problemas y ser imparcial entre los funcionarios. Es no tomar partido por ninguno, ¿verdad? La preocupación básica es lo económico, pero con esfuerzo colectivo se sobrepondrá. ¿Qué significa esto? Que unidos se puede lograr. Por ejemplo, en el tiempo en que vamos a salir, nuestra recuperación económica va a ser una administración entre todos, lógicamente, y que vamos a lograr directamente un levantamiento económico entre todos, absolutamente entre todos, no se tiene que quedar nadie. Entonces, esa va a ser una administración de parte de lo alto. La preocupación básica la mente de un gobernante siempre debe de estar trabajando para mejorar de alguna manera su gobierno sin preferencias de ningún tipo. El administrador deberá tener una conducta intachable y sin egoísmos hacia sus colegas. Muchos administradores pues no comprenden a sus trabajadores o a sus súbditos y siempre quieren hacer lo que ellos quieran. Al contrario, estas son algunas reglas que Confucio pues colocó y que dentro del mismo es muy importante, ¿verdad? Ahora, perdón, aquí es Egipto. En Egipto, el tipo de administración se refleja con una coordinación con un objetivo previamente fijado. Dentro del mismo, tenían cargos especiales, es decir, que contaban con arquero, colectores de miel, marineros, o sea, estos eran trabajos que ellos manejaban o administraban dentro de su organización. Ellos contaban con un fondo de valores, para lo cual se obtenía a través de los impuestos del gobierno que cobraba a sus habitantes. Entonces, con el fin, lógicamente, de duplicarlos después y tener en sus arcas, ¿verdad? Perdón, me fui. Ok. Entonces, Egipto tenía una economía planeada, un sistema administrativo bastante amplio, que ha sido clasificado por Weber como burocrático, debido a que los medios de comunicación marítimo que colindan con Egipto, fluviales, así como el uso comunal de la tierra,
fue necesario que tales servicios y bienes fueran administrados de manera pública y colectiva a través del gobierno central. La idea que prevaleció en el antiguo Estado de Egipto durante el cuarto, 11 y ¿qué sería? 18 siglos o dinastías, fue que debía haber una severa coordinación de los esfuerzos económicos de toda la población, a fin de garantizar a cada uno de los miembros de la comunidad una prosperidad y que más adelante pues fueran mejores, ¿verdad? Ok, solamente me quedan 4 minutos para trabajar con ustedes. Nos vamos a quedar en la 14. Voy a dejar de compartir pantalla. Se las voy a mencionar. Está la de Roma. Lógicamente la historia de Roma, la administración de Roma. Luego tenemos la de Grecia, donde aparece Sócrates, Platón, Aristóteles, Pericles, que ellos tuvieron una gran administración, fue una gran administración que ellos tuvieron. Luego aparece la época latina y la época precolombina dentro de lo que es su administración. Luego tenemos lo que son los periodos principales, o sea, 4 de los aspectos históricos de la administración. Está el periodo principal de las aportaciones de sumerios, de hebreos, cómo se dieron los sumerios, los egipcios, los hebreos, los babilónicos, los chinos, los griegos, cómo se dio su administración. Por ejemplo, los griegos desarrollaron la ética del trabajo de la Universidad de la Administración, iniciaron el método científico para la solución de problemas. Los romanos, la Iglesia Católica también fue una estructura jerárquica descentralizada con control estratégico y políticas centralizadas. También la Iglesia tuvo situación de administración. Y también podemos hablar de algunos aspectos muy puntuales de Venecia, y que dentro de la cual pues estas situaciones de administración nos vienen a dar mucha importancia. Dentro del mismo póngale la administración es el resultado de un proceso iniciado por la humanidad. Son procesos administrativos como un hecho obligatorio para los individuos, para que lográramos coordinar nuestros esfuerzos y lográramos tener mejor calidad de vida dentro del mismo. Y lógicamente el estudio histórico de la evolución administrativa nos muestra los enfoques que tuvo en la ciencia Egipto, China, Grecia y Roma, que fue una influencia que tuvieron ciertos procedimientos utilizados en estos lugares sobre algunas prácticas actuales en el campo, entre ellas la organización funcional de los poderes del Estado. Con esto, lógicamente, y aparece lo que es la bibliografía, lógicamente. Termino con esta situación. No sé si tengan alguna pregunta o algo, que ahí sí que hablen, y si no, pues me dio un gusto estar con ustedes. Gracias, licenciada. El gusto es nuestro. Y primero Dios, nos miramos dentro de 8 días. Por favor, si van a trabajar en grupo, necesito que a mi WhatsApp me envíen el listado de sus integrantes, y cada vez que ustedes suban algún trabajo a la plataforma, porque lo tiene que subir de forma individual de acuerdo a cómo se lo solicito, de acuerdo a como yo se lo solicito, de forma individual lo tienen que subir, porque todos deben de tener la información subida a su plataforma por evidencia. Me deben indicar grupo 1 y dar la información. Si pertenece al grupo 6, lógicamente va a tener la información allí. Entonces, dentro del mismo es muy importante que usted sepa si lo va a trabajar de forma individual o de forma grupal. Para entre 8 días ya necesito la información de qué tema va a trabajar y algunos aspectos muy puntuales e importantes. ¿No hay nada más? Ok. Entonces abran sus cámaras nuevamente. Yo tenía una duda, Lick, pero yo creo que el tiempo ya no nos va a dar. Ya no nos va a dar el tiempo, pero dime, Julio, si nos da tiempo, rapidito. Gracias, licenciada. Disculpe, Lick, yo me ponía a pensar, ¿verdad?
Usted nos habla, ¿verdad?, de lo que es la historia de la administración prácticamente en el continente europeo, ¿verdad? Sí. Ahora yo me pregunto, en esos tiempos, ¿cómo harían prácticamente los países de nuestro continente, verdad? Bueno, no estamos viendo ahorita, ¿verdad?, lo que es Va, eso. no, recuérdese que dentro de lo que es la historia nosotros estábamos bajo la tutela de España, ¿ya? Ah, Y entonces la administración no se daba en nuestro tiempo de esa forma porque éramos gobernados por España.